Bueno, pues bienvenidas, buenos días. Les decía de que en el sentido de que cuando nosotros pues nos atrevemos realmente a hacer estas reflexiones, número uno, lo que tenemos que tener muy claro es que formamos parte de la creación. O sea, somos criaturas, somos dependientes, somos limitados, somos contingentes y la realidad divina es totalmente otra. Eso tiene que quedar en este curso y tiene que quedar en una práctica en el sentido de entender que incluso cuando nosotros, eso lo vamos a ver hoy en las operaciones de Dios, incluso cuando nosotros hablamos de que amamos a Dios, lo amamos desde nuestra concupiscencia. O sea que lo amamos desde nuestra limitación, desde nuestra contingencia y como dice el Salmo, ¿quién puede entrar en el atrio de Dios? Pues solo Jesús, obviamente, porque hay que entender otra cosa. Todos los demás, todos, absolutamente todos, es creación. Y por méritos de Cristo, que por eso es Trinidad, Trino, y tenemos que entender eso también, por méritos de Cristo, nosotros podemos, si le creemos y si le ponemos en práctica su palabra, pero fíjense que hasta eso es muy sutil, porque cuando nosotros hablamos de la encarnación, o sea, es Dios quien se encarna. Entonces, imagínense ustedes que los evangelios, los gestos de Jesús no pueden quedar desapercibidos porque son gestos de Dios. Las palabras de Jesús no pueden quedar, pues así como quien dice hace 2000 años, porque justamente son palabra de Dios. Sus acciones, pero fíjense que tenemos que tener como claro los planos. Dios trascendente con una realidad totalmente distinta a nosotros, que todas las palabras que hemos utilizado anteriormente, como la eternidad, como pues que es espíritu, que es perfecto, que es infinito, que es uno, todas esas palabras, si ustedes se dan cuenta, aunque las utilizamos, nuestra finitud, nuestra contingencia no nos permite entender esa realidad en su plenitud. Entonces, tenemos que tener muy claro de que Dios es un ser totalmente distinto. Eso es lo que estamos estudiando. Totalmente distinto. Y cuando nosotros pues atribuimos a la criatura, o sea, nosotros humanos, bondad, generosidad, amor, diligencia, todos las cualidades que ustedes quieran atribuirle a una persona son don de Dios, porque nuestra contingencia, nuestra limitación humana no permite a más. Podemos amar desde nuestra contingencia, desde nuestra concupiscencia. Entonces, si amamos un poquito más que eso sería, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta o todos los santos que ustedes quieran, es don de Dios, es un don, es un regalo que hay que reconocerle a Dios, no a la criatura. La criatura se dispone, pero ese disponerse de la criatura también es acción de Dios. Entonces, fíjense que cuando se habla de que el protagonismo es de Dios, es entender que como absoluto, como ser origen y fuente de todo, desde siempre. Entonces, el tema de la justicia es reconocerle y darle el lugar que corresponde, que al final de cuentas, eso es el reino de Dios. Y eso ha sido las parábolas que se han leído toda esta semana, que quien encuentra esa perla, ese tesoro, o quien se da cuenta de la levadura, o del grano de mostaza o la semilla, pues es esa
es como fuente de vida, fuente de valor, de riqueza, de absoluto, que todo lo demás es relativo y solo el ser se vuelve absoluto. Y de ahí vienen, si llegamos a comprender eso, pues no en su absoluta comprensión, sino intuirlo, pues ahí viene el verdadero sentido de la humildad, en la cual no es no reconocer los talentos o dones de Dios, sino el entender que se han recibido, que no me pertenecen, que no son para siempre, que no surgieron de mi naturaleza humana. Y ahí es donde nosotros encontramos, ahorita voy, Susi, y ahí es donde nosotros encontramos en Lucas los pobres de espíritu. A eso se refieren los pobres de espíritu, o en el Antiguo Testamento los anahuim, los que saben que simple y sencillamente Dios es el protagonista, el director, el personaje principal de toda esa historia. Y eso es el reino de Dios, darle a él por justicia lo que corresponde. Sí, Susi. Mira, es tan difícil entender todo esto, pero si somos incapaces ni siquiera de describir o hablar de la grandeza de Dios, ¿cómo lo vamos a poder amar si Él no nos da esa capacidad? Por eso Juan Pablo II, Santa Teresa de Ávila, todas ellas son reflejo de lo que no podemos ver, pero lo vemos a través de ellos. Me encanta. Pero de lo que también nosotros podemos acceder, porque eso no está velado para nosotros. Eso no es que se le dio a unas personas y a nosotros, ¿no? Vean, yo ayer, Susi, no lo mandé a todo el chat porque no sé si está bien, pero la homilía del Papa ayer que hacía énfasis que el trabajo de evangelización, el trabajo de las comunidades, o sea, de la iglesia, es llevar a Cristo a los demás. Y eso, decía el Papa, es para todos. Eso no es para unos privilegiados. Y decía el Papa al final, nosotros debemos abrir las puertas de la iglesia a todo el mundo, a todos, a todos, a todos. Lo repitió un montón de veces. Y ya después, cuando las personas intuyan, perciban el amor de Dios, pues ya vendrá la conversión. Y que Dios nos ayude a todos, dice. Y habla muy, me encantó realmente, yo me impresioné, casi que le decía a Susi, casi que me hizo llorar ver o escuchar, pues bueno, yo lo vi, porque lo vi en directo en WTN, y me encantó la valentía con que él repite cosas cuando sabe que la mayoría de la jerarquía está en contra de toda esa. Yo pensé que no ibas a venir, ¿cómo te pusiste aquí? Siéntate. Sí, es que fíjate que es que acaba de venir Pini. Ya les mandé al chat la homilía de ayer del Papa, porque hay que oírla no una vez, 2 y 3 veces. Entonces es muy importante y entender ese sínodo de la sinodalidad. ¿Qué es eso? Lo que él dice es abiertos y dice no hay que ser cobardes, o sea, pusilánimes, dice él, ¿verdad? No hay que ser, ni tampoco habla de los laicos que se vuelven más clericales que los mismos sacerdotes. En fin, se atreve a decir muchas cosas que realmente pues que las ha dicho otras veces y que tiene tantos problemas por eso, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros entendamos eso del Evangelio, la importancia, y que veamos, pues, que al menos entender de este curso esas dos realidades. La nuestra, pues sí, formamos parte de la creación y eso lo agradecemos a Dios con todo el corazón. Formamos parte de la redención, como dice Pablo, porque murió por mí y por mi salvación. Así lo dice Pablo, o sea, así lo entiende Pablo. Pero fíjense cómo Pablo va a entender esa redención a partir de su miseria, de su concupiscencia.
y se me apareció a mí que soy como un aborto, o sea, algo que no tiene vida y vuelve a tener vida gracias a ese acto salvador y redentor de Cristo. Entonces, fíjense que cuando se habla de adoración, de agradecer a Dios, pues se habla de esto, de agradecer que tenemos vida, salud, trabajo, familia, porque formamos parte de la creación, bendito sea Señor. Luego también agradecer que somos redimidos y salvados, porque de otra forma no podríamos regresar al Padre. Eso es entender nuestra contingencia, nuestra limitación, el sabernos necesitados de salvación. Es que si no entendemos eso, no podemos entender el sentido de la redención. Y luego el hecho de que tenemos, pues, al Espíritu del Padre y el Hijo entre nosotros para santificarnos, o sea, para poder ser como todos esos santos que ustedes dicen, pues nosotros pedirlo porque eso forma parte de las virtudes teologales. Claro. Y las virtudes teologales, por eso se llaman teologales, porque solo Dios las da, solo Dios las da. La fe, la esperanza y la caridad no salen de nuestra naturaleza, son recibidas y hay que pedirlas, no hay que pensar que ya las tenemos, no hay que suponer que ya las tenemos, y el Evangelio es claro. Vean ustedes cuando Pedro dice que Jesús es el Mesías, cuando Jesús pregunta quién soy yo. Entonces, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice, eres el Mesías. Y fíjense cómo Jesús le dice, esto te lo reveló mi Padre, esto no salió de tu naturaleza humana. Pero al poquitito tiempo, a los 2 minutos o menos, ya su naturaleza humana estaba diciendo, estaba hablando ya por él mismo. Entonces, hay que ir dándose cuenta verdaderamente de lo que el Evangelio nos dice de Dios, porque el Evangelio es eso, Jesús viene eso, a revelarnos el rostro de Dios, con gestos, con palabras, acciones, actitudes, fin, sipini. Pues yo estaba pensando en esto de la redención, ¿verdad? Ajá. Que ¿qué pasa, por ejemplo, con los ateos y con la gente que no cree? Ellos no están necesitados de la redención. Pues se supone, de eso hablábamos antes de que tú vinieras, bueno, tú ya estabas conectada, que hablábamos de lo que dice el Papa, justamente. Yo no he visto lo que dice. Porque lo que dice es eso, pues justamente la salvación y redención es para todos. Entonces, pero por si eso... tú no lo crees ni lo estás esperando, por eso, de todas maneras te cae. No, por eso decía ayer el Papa a los jóvenes, por eso la misión, llevar a Jesús sin proselitismo, dice él, o sea, sin obligarle a nadie que tiene que hacer ni estarle diciendo pues que vas a ir al infierno o esto o el otro, sino darle la invitación, llevar al verdadero rostro de Jesús que nos da, que nos revela al Padre, y para que estos vean, tengan esperanza, tengan vida. Por eso la necesidad, y por eso el Papa insiste, no nos podemos quedar a puertas cerradas esperando que la gente venga. Hay que salir. Eso, entonces va por ese camino, ¿verdad? Sí, Susi. ¿Apagaste el micrófono? Sí, ya estuvo. Mira, yo te agradezco mucho que me dieras, bueno, ahora escuchar la homilía del Papa de ayer. A mí lo que más me impresionó, tú tienes una capacidad espiritual de mayor reflexión, pero a mí lo que más me llamó la atención es el dolor interno que tiene con tanta desviación, con tanto abandono, con tantas, todo lo que está pasando en el mundo. Así que a mí lo que me duele es el dolor del Papa. Sí, pero él también habla de eso en esa homilía. Dice, el Papa pues es alguien que lleva algo, pero no, tiene que ser en compañía de los obispos, los cardenales, todo el mundo, él no es solito, dice él. Y ante todo Jesucristo, pues que es el que verdaderamente con el Espíritu Santo, pues que nos ha dejado, es el que jala la iglesia.
pero por supuesto que tiene que dolerles y los mayores reproches vienen de dentro de la iglesia, ¿verdad? Bueno, en fin, hay que leer, hay que oírlo, hay que un poquito ponerle atención. Y les di esta introducción porque justamente aquí son las operaciones de Dios. Estamos, seguimos en el quinto, pero ahora estamos en el numeral 3. Entonces, en el numeral ya habíamos visto la unidad. Entonces, estamos viendo La vida. No, aquí, las operaciones de Dios, en el 3, en el numeral 3 del tema 5 o de la unidad 5. Ya lo habíamos empezado. Ah, sí. Dios uno, ya lo habíamos sesión, empezado. sí, ya lo habíamos empezado. Y vamos por la naturaleza. Exacto. Entonces, cuando está hablando de operaciones, fíjense, ¿por qué les empecé diciendo esto? Porque cuando en el numeral 2 y ahora en el numeral 2 se trataba de palabras que utilizamos, infinito, eterno, espíritu, que conocemos las palabras, pero no dimensionamos la realidad de esa palabra, ¿me entienden? Eso en palabras. Ahora habla de operaciones. Las operaciones forman parte de acciones, operar, ¿verdad? Actuar. Entonces, aquí también hay comparaciones con nuestro actuar humano y con el actuar de Dios. Entonces, hay que poner atención en esas actuaciones para darnos cuenta de que es totalmente diferente, porque nuestras actuaciones dependen de nuestra naturaleza, o sea, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestra realidad. O sea, por eso, ay, así aprendí, así me enseñaron, así soy yo. O sea, ese es mi carácter, ese, o sea, forma parte de nuestra naturaleza humana. Y cada quien la tiene en forma diversa. Fíjense que por eso en la teología tenemos las virtudes teologales, que son las que Dios da, pero luego tenemos las virtudes cardinales. Las cardinales son las que nosotros podemos desarrollar, trabajar con ayuda de las virtudes teologales, porque nuestra naturaleza se cansa. O sea, yo puedo ser prudente, pero en un momento ya me cansé. Cuando se te atraviesa la moto. Y entonces ya no, ya estos me llevaron hasta aquí. Y entonces eso lo podemos observar con claridad, ¿verdad? En nuestra naturaleza humana. Entonces tenemos que ser auxiliados constantemente. Las virtudes cardinales tienen que estar auxiliadas por las virtudes teologales. O sea, estar pidiendo constantemente. Por eso dice que la oración es de 24 horas, porque cada vez, y hablábamos, exacto, y ahí se refiere a pidan y se les dará, ¿verdad? Porque si nosotros pedimos, pues, carros, casas y cosas así, pues eso, pues, no es como no tiene mucho sentido desde esta perspectiva, ¿verdad? Es que me estaba acordando de las motos, porque ayer en las noticias salieron que a la policía le dieron, creo que 800 motos más y estaban en el Parque Central. Y entonces mi esposo dice, ¡ay, no! ¡800! Sí, aparecen enjambre en las calles ahorita. Ay, sí. Ahí se le va a uno la prudencia, ¿verdad? Sí, yo recuerdo a una alumna que tenía clases con su esposo y me decía, Betsy, regaña a Adolfo, mira, sale de misa y solo sale de misa y empieza a maltratar de no sé qué. Y dice, pero Adolfo, acabas de comulgar. Sí, pero ok, esa es nuestra operación, nuestra naturaleza, nuestra naturaleza humana. Acabamos de estar dentro con el Señor en una actitud y luego, obviamente, le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Pero los que acabamos de salir de misa somos nosotros. Nosotros tendríamos que tener el control, pues, con la ayuda de esas virtudes teologales, y ahí es donde nosotros tenemos que pedirlas. Y es donde Jesús insiste, pidan y se les dará, pidan y se les dará. Ok. Entonces, entre las operaciones de Dios tenemos esta comprensión de la naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de la naturaleza
de Dios. ¿Cómo? Si es divina en Dios. Y ahí entra, sí, Susi. Soy Sandra. Mira, Sí, Sandra, antes de perdón, que perdón. sigas con el tema, solo una cosita. Las virtudes teologales solo se piden, no se trabajan en ellas como para acrecentar el amor en el sentido de yo tengo que luchar por orar porque a través de la oración yo amo a Dios, digamos, o leer su palabra, acrecentar mi fe. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, entonces hay que trabajar en ellas o solamente pedirles, perdón. Pedirlas porque por eso se llaman teologales, porque son un don de Dios. Si no la pedimos, no nos la da. Si suponemos que la tenemos, pues ahí nos arruinamos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros siempre, la parte de los evangelios, vamos haciendo cada vez más conciencia que Jesús elige a personas comunes y corrientes, y si alguno ha visto The Chosen, ¿verdad? Se fijan que ahí presentan cómo es la naturaleza de Pedro, de Mateo. Bueno, ninguno de ellos es ni San Pedro, ni San Mateo, ni nada. Cada quien tiene su problemática, sus circunstancias, su naturaleza humana. Entonces, se fijan que incluso en los sinópticos Jesús explica y no le entiende qué es la naturaleza humana. Pero la redención, ese misterio de fe, que lo debemos de pedir para creerlo, para asimilarlo, para vivirlo, ese misterio de fe que es la encarnación y la redención, lo que nos dice es que esa redención se consuma en la cruz, pero se hace realidad en nosotros en la resurrección. ¿Cuántas veces nosotros oímos a cristianos católicos que te dicen que sí creen en, pues Jesús es buena gente, buena persona, pero bueno, pues, así que resucitó, es una metáfora, bueno, ¿cuántas cosas le dicen a uno? Pues ahí es donde nosotros debemos decir, Señor, es necesario que yo crea en que tú estás vivo caminando conmigo, no importa mi condición natural, porque soy creación. Y alabo a Dios por ser creación con todas mis limitaciones, que para Pablo no están ocultas, las tiene, pero dice él siempre, pero yo me glorío en Cristo, yo pues soy esto, pero gracias a Cristo, yo no soy yo el que vivo, sino es Cristo, pero porque descubre esa realidad que le salva. Pero esa fe, pues se acrecienta, es un don que debemos cultivar, obviamente, que debemos trabajar con las virtudes cardinales, esas son las que sí podemos trabajar, pues la prudencia, la templanza, la piedad, todas esas, pues obviamente las teologales ayudan a las cardinales, y la piedad forma parte es lo que tú dices, ¿verdad? Digamos que el Señor me da la fe y yo la cultivo con la piedad, que es entonces una virtud de la voluntad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tengo que trabajar la voluntad. ¿Cuáles son las virtudes que me ayudan a la voluntad? Pues ya las dijimos la vez pasada, ¿verdad? Era la piedad, la fortaleza y el temor de Dios. Y las otras 4 son al intelecto, la ciencia, la sabiduría, el consejo y... Templanza, ¿no? No, ciencia, Entendimiento. entendimiento. Entonces las teologales nos ayudan a las cardinales y a las que van al intelecto y a la voluntad. Pero sí debemos entender siempre que como creación, pues se nos ha dado, forma parte de lo que Dios nos ha dado. Fíjense que ahí es donde tenemos que reflexionar un poco el tema del capítulo 2 y 3, más 2 de Génesis. Infundió en la materia, o sea, en ese muñeco que hace de barro, entender el barro, pues, lo efímero de ese barro, si se le echa agua, tanta cosa que es efímero. Y a ese barro
insufló en ese barro aliento de vida. Es el espíritu del Ruach de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que tenemos que ir conectándolo todo, lo que decíamos, pero hace 8 días, ir teniendo una visión en conjunto. Y desde este misterio, que es el más, somos básicamente monoteístas, pero en Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, esto de la naturaleza de Dios. En la cristología, por ejemplo, se va a decir que Cristo tiene 2 naturalezas, una divina y una humana. Ok, ¿cómo se conjugan esas 2 naturalezas? Pero entonces aquí ya tenemos otro tema. Ya estamos en la cristología, ya queremos definir con un lenguaje, con un razonamiento, con una reflexión a Cristo. Y ahí entran, pues, obviamente las herejías, todo eso que se estudia en la cristología. Y de la cristología sale la mariología, ¿verdad? Porque mariología no es un tratado diferente, pero es consecuencia de quién es Cristo, ¿verdad? Y qué es Cristo. Entonces, ahí va saliendo todo eso. Pero, pues, por eso decíamos que tenemos que tener clara las 2 realidades. Nuestra condición humana, que es una naturaleza limitada, contingente, finita, creatural, y la de Dios es una realidad totalmente trascendente. Todas las palabras que podemos utilizar, nosotros no las tenemos en nuestros sentidos, no las podemos percibir. Por ejemplo, hablamos de amor eterno y nosotros no podemos entender eso. O sea, nosotros el eterno es llegar hasta la muerte, pues, ¿o cómo? Termina en un momento, todo termina en la materia, todo termina, y aunque en la escatología nada termina, sino se transforma, que es el sentido justamente del misterio de la creación, que Dios no creó para terminar, sino para transformar. Dios no creó por necesidad. Es difícil de entenderlo todo. Dios no creó por necesidad para que lo adore. Él no necesita, ¿verdad? Sino por amor. Es un don. Todo es un don. Dios se da en su palabra, se da en su amor, se da, siempre se da, en la creación se da. Y por eso veíamos en los temas anteriores que aunque la montaña no sea Dios, ahí está. No es él, ahí está su presencia, está su sello, por decir así, como cuando se hace una obra de arte y cada quien pone su firma, pues ahí está su firma. En cada ser humano está su firma, está su sello. De ahí, imagen de Dios. Entonces tenemos que ir conectando todo eso para irlo haciendo más accesible y asequible a nuestra inteligencia. Entonces, bueno, estamos con la limitación de inteligencia. Bueno, pero porque no todo el mundo es capaz de captar, pienso yo. Bueno, tienes que trabajar mucho esto para poderlo entender. Yo considero que, por ejemplo, en la homilía que hace el Papa a los jóvenes, le habla de la mundalidad. Por eso es muy difícil, porque pero eso está desde el Evangelio de Juan, el mundo, la propuesta del mundo y la propuesta que Dios da. Entonces, el mundo nos absorbe, nos pone en un ritmo que es el del mundo, no es el del Dios. Y pareciera que nosotros agarramos aviada ahí, ¿verdad? Y entonces dice, hay que escuchar esa homilía del papá que le está hablando a los jóvenes, pero sabiamente le habló a todo el mundo. Le habló al clero, le habló a consagradas, a monjas, a obispos, les habló a todo el mundo, teniendo ahí realmente a los destinatarios que eran los jóvenes. Entonces hay que tomar en cuenta esto de la naturaleza de Dios. Dice aquí, no hay que negar la divinidad operativa. Pero fíjense, ¿cómo es esa capacidad operativa de su ser? Pues dice, no se puede decir que Dios tenga una naturaleza como la tienen las criaturas. No podemos igualarnos constantemente, porque constantemente en la escritura, por ejemplo,
cuando tenemos la tradición yavista, pues la tradición yavista utiliza todas esas analogías de Dios con el hombre, ¿verdad? Dios se enojó, Dios se violentó, está iracundo, y nosotros nos damos cuenta que eso no puede ser en Dios, que se utiliza en la tradición, pero acuérdense, cuando estudiamos eso, es una tradición oral muy primitiva, que se utilizó y se puso por escrito muchos siglos después, porque forma parte de una riqueza humana, o sea, cómo el ser humano ha ido intuyéndolo a Dios, pero ha tenido procesos hasta que Dios se revela y va dando realmente su propia identidad. Esas dos cosas las debemos ir dando. Entonces, aquí explica en el segundo párrafo, en la criatura, la naturaleza fija un modo determinado de actuar. Claro, así soy yo, gritona, enojada, violenta, explosiva, así soy yo. Yo tengo que trabajar eso lo tengo que trabajar. Esas son las virtudes cardinales que yo tengo que irlas desarrollando con ayuda de las teologales. Entonces, en Dios esto no se puede decir, porque no se trata de una potencialidad determinada. O sea, Dios no lo podemos determinar, no lo podemos fijar, ni siquiera lo podemos poseer, así como decir yo me apropio de Dios, porque por ejemplo, cuando la gente dice mi Dios o mi Diosito, todos esos términos, pues no lo sé, no son tan adecuados, ¿verdad? Son muy del lenguaje. Son un lenguaje muy Porque humano. aquí es todo mío, Mi casa, mi carro, mi Dios. Sí. Entonces, estamos viendo pues que en Dios no es una potencialidad determinada, sino todo lo que vimos anteriormente de espíritu infinito, perfecto, todo eso en sabiduría, todo eso, toda esa potencialidad llevada al acto. Imagínense ustedes, es que es de imaginarse cuando uno le cuestiona a Dios desde su miseria, ¿por qué esto, por aquello? Ese es Job, ¿verdad? Cuando pregunta todo, y eso que a Job sí que le ha pasado de todo. Pero acuérdense cómo empieza Job. Era una vez, ¿verdad? Había una vez, era una vez. Entonces, ya desde el principio nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos a desarrollar esa lectura en los géneros literarios, ahí los tenemos que poner los contextos para nosotros ir interpretando la escritura e ir descubriendo el rostro de Dios en nuestra historia, reflejada en la revelación, obviamente. Entonces, por ejemplo, hablamos de la omnipotencia divina, esa omnipotencia divina que es eterna, que es perfecta, que es espíritu, todas esas potencias, pues no conoce límites de capacidad, y está ya realizada en sí mismo. Fíjense otra palabra, por ejemplo, la eternidad en Dios. Eso está en los salmos. Dios no tiene presente, pasado ni futuro. Todo, dice el salmo, es un presente para Dios. Mientras nosotros aquí estamos batallando con una enfermedad, con una cosa que sentimos que nos ahoga, para Dios todo es presente. Es como que nosotros hubiéramos pasado por un charco, pues, para Dios no tiene ese efecto que tiene para nuestra humanidad. Fíjense, eso incluso viéndolo en la crucifixión o en todo el padecimiento de Cristo. Y cómo Cristo va entendiendo toda esa realidad divina, obviamente, porque tiene que ser Dios para ir captando o para irse identificando con ese proyecto de Dios. La verdad que el folleto es apasionante, es muy bonito, porque aunque ustedes lo sientan un poquito complicado, de veras está simplificado. Si ustedes entran a esos tratados de este tamaño, pues sí es como muy repetitivo. Entonces dice que todas esas potencias de Dios que vimos anteriormente, las potencias, todas están realizadas en Dios mismo en un acto. O sea, el acto de la creación, que por ejemplo, nosotros en tiempo, ¿sí? No sé cuántos millones, 400,000, 500 millones de años,
Para Dios es hoy. Es que para él no hay tiempo. No hay tiempo, el tiempo no fíjense, solo que entendiéramos eso, que el tiempo en Dios no existe. No existe. Pero nosotros sí. La temporalidad nos marca. Entonces, vieran, pues eso, resulta así que se encuentra en la condición de una suprema, Dios, ¿verdad? Se encuentra en una condición de una suprema y absoluta libertad de ejecutar las operaciones que quiera. Pues no es que las que quiera, todo el dinamismo de Dios es amor. Entonces, todas sus operaciones son amorosas, generosas, tiernas, misericordiosas, por una sola cosa, por una sola razón, si entendemos eso. Porque lo único que Dios quiere es darse a nosotros, o sea, asimilarnos a nosotros. Fíjense que eso es tan bonito cuando uno lo entiende y entiende la Eucaristía como eso, como cuando uno recibe el cuerpo eucarístico de Cristo, es Él asimilándonos a nosotros de una manera material. Pero Pues. nosotros lo pensamos al revés. Nosotros queremos hacerle la digestión, ¿verdad? Tener Claro. un proceso digestivo que no es eso. Que no puede ser eso. Es Dios dándose a nosotros para succionarnos, por decir así, desde por dentro y poder, pues, nosotros fuera irradiarlo a Él. Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Bueno, entonces aquí lo tienen. Y fíjense que todas estas palabras, más donde mejor las podemos ver es en las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el que va a desarrollar la doctrina. Jesús no deja una doctrina, Jesús revela al Padre, pero para llevar esa revelación a las comunidades, el ejemplo es Pablo. El ejemplo es Pablo porque él utiliza el lenguaje, y aunque sea un lenguaje griego, pero lo utiliza y lo va a decir las dos palabras claves para entender a Pablo en todas sus cartas. O sea, todo esto es por Cristo, que me salva a mí. O sea, el verbo salvar y la preposición por son las dos claves que vamos a encontrar siempre en Pablo, en las cartas de Pablo, por Cristo y para salvarme. O sea, la acción, el amor de Dios que se manifiesta por Cristo para salvarme a mí, redimirme, o sea, retornarme al Padre. Entonces, esta profundísima interioridad del actuar divino, entonces estamos entrando a esa esencia, a esa ontología de Dios, de quien no está condicionado por nada. O sea, nosotros estamos condicionados por todo, por la cultura, por la familia, por el todo, estamos condicionados. Pero Dios no está condicionado por nada, sino que mueve, oigan, que mueve todo por sí mismo. Es todo ese movimiento, todo eso que hace Dios, obviamente nosotros no lo podemos ni siquiera captar. Solamente ahí es donde es la fe, ¿verdad? Yo no lo entiendo, pero lo creo, porque creo en Dios Padre Creador, creo en Hijo Redentor y creo en el Espíritu Santificador. ¿Cómo? No sé cómo, pero ese es un poco el tema de la fe. Entonces la libertad y la relativa autonomía de la criatura, fíjense que aquí está dando dos referencias. Somos libres, pero ¿qué tan libres somos? Relativamente. Tenemos cierta relatividad, porque si no nos condiciona una cosa, nos condiciona otra, muchas cosas nos condicionan. Entonces sí tenemos libertad, pero somos relativamente libres, somos condicionados básicamente. Entonces, esa relativa autonomía de las criaturas espirituales que somos nosotros, ¿verdad? Porque entendemos que ha sido el espíritu introducido en nosotros, son una imagen lejanísima de la soberanía de Dios. Yo no sé si ustedes vieron una vez esa película, a mí me gustó mucho, ya no la he visto en el cable, pero
Joe Black. Entonces, sí. Joe Black, cuando él quiere Brad dar Pitt. con Brad Pitt, sí, y entonces Es buenísima esa película es linda y cuando él quiere explicarle al ese Al cuñado señor. perverso que le quiere quitar todo, él dice, piensa eso en un guión, llévala al infinito, regrésale y ni siquiera así vas a comprender lo que yo soy cuando dice que quiere entender quién es él, ¿verdad? ¿Quién es la muerte? Porque él está representando la muerte. Entonces dice, él es tan chistoso porque se hace como el niño bobo, ¿verdad? sí. Entonces dice, tú toma esto que te dije, porque dice que es muy parecido la muerte que el impuesto, ¿verdad? El impuesto que se tiene que pagar, que casi en muchos lugares significa la muerte para mucha gente. Pero en los Estados Unidos es tremendo. Sí, entonces dice, mira, toma ese concepto, llévalo a lo infinito, multiplícalo por no sé cuánto y luego regrésalo y ni siquiera así. Ni así lo vas a ni así entender. lo vas a entender. Bueno, una cosa parecida es esto, ¿verdad? Entonces, Solo por la fe. sí, esa soberanía de Dios, ese reinado de Dios que Jesús predica, Pero si tú no lo entiendes, no comprendes su grandeza. pero yo pienso, esa es una opinión muy personal mía, que desde mi criaturalidad de verme yo, porque no me puedo ver mayor que una hormiga, ¿me entiendes? Porque tal vez en el intelecto, si quieres, tal vez un poquito de la hormiga, pero eso no me hace más grande ni mejor, porque luego yo entiendo que en relación a otras realidades, también mi inteligencia es menor. Entonces, es un poco lo que habíamos visto anteriormente, la analogía, ir comparando, y entonces donde yo voy comparando que soy parte de la creación, con una inteligencia, claro, pero limitada. Eso, si yo entiendo eso, no me puedo hinchar, no me puedo inflar. Aunque la gente me diga esto, o me diga, me tire para arriba o me tire para abajo, pues como que yo Porque entiendo. tú tenés el don de la humildad, pero viene No, otro que se cree el pavo real, pero el aunque sea don, un bruto. pero el don de la humildad, viste, es un don, pero ese don parte de la concepción creatural, que es lo que les decía al principio, los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, no, es decir, los que se saben incapacitados porque necesitan a Dios. Eso es todo. Se siente la gran necesidad de Dios porque se da cuenta que no puede, es que nos damos cuenta de los límites, ¿o no? Sí, pero hay mucha soberbia. Yo creo que cuando le contaba yo a Vero hoy, en la mañana, que esta semana fui a Escuintla porque tengo que ayudar un poco a trabajar mi cartera de seguros y como no tengo prestaciones en ningún lado, pues dije, no, tengo que activar eso, si no, un día de estos me voy a enfermar y no voy a tener ni para trabajar ni para medicina. Bueno, y el doctor con el que fui, pues lo vi sumamente delgado, un doctor buenísimo y todo de Escuintla. Le digo yo, doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué lo miro tan delgado? No lo había visto desde la pandemia. Casi me muero el año pasado de Xara. Cabal en este mes de agosto a principios. Fíjese que un jueves me quedé sin voz. Bueno, me fui a la casa, fue un jueves en la tarde, viernes, sábado pasé sin voz, domingo me regresó. No fiebre, no había ningún otro síntoma. Luego pasé 3 días, miércoles, le empezó a salir pus de los ojos, pero no pusita, chorros, dice, chorros de pus. Dice que le salía de los ojos. Ay, qué horror. Sí, dice que le salían grandes cantidades de materia. Fue examen y todo, le hicieron la prueba COVID, fíjate, y no era ningún síntoma de COVID, pero bueno, ya tenía Era otro COVID. tipo de COVID. Era otro tipo. Luego dice que se le quitó, sin nada ni nada, se le quitó. Y otra vez a la tercera semana de eso, llevamos 3 semanas de agosto, le empezaron a salir aftas en la boca, 1, 2, pasó 2 meses y medio. Casi sin poder comer. Lleno de aftas, sin poder comer absolutamente nada. Y dice que lo único que le hacía bien era la miel de abeja. Dice. Le digo yo, le decía yo a él, ¿cómo se sintió?
es totalmente limitada. Dice, no podía caminar, no podía hablar, no podía, yo pues ya me muero, pues. Yo me ¡Hala, qué muero. horror! Entonces, yo creo que uno experimenta la limitación de uno, no necesita llegar a esos extremos, uno la puede entender desde antes. En fin, pero Pero a cada quien le toca. entonces dice, por tanto, Dios hace lo que hace. Dígame la Sandrita, no la Sandra de aquí, la Sandra candidata. Dígame. Terrible, terrible. Ese no conoce No, nada no, de no. esto. Sí, pero es que ahí hay otros, hay tanto, ¿verdad? Hay Bueno, tanto, dice, por por eso. tanto, Dios hace lo que hace por un secretísimo, personalísimo, liberísimo y soberano impulso de su querer. Y en ese querer, pues nosotros tenemos que incluir el amor, porque Él siempre lo que quiere es amoroso. Pero fíjense cómo utilizan los superlativos, pero los superlativos, por más que los pongamos superlativos, es como dice ese Joe Black, ¿verdad? Súbelo al infinito, a en la un millón, potencialidad regrésame y la ni así potencia. lo vas a Y ni entender. así vas a entender lo que es secretísimo, personalísimo, liberísimo y soberano y so. O sea, bueno, son palabras que utilizamos en el lenguaje, pero debemos considerar, dice, las operaciones de Dios son los actos de la vida o autonomía, o sea, actos de su ser, de su intelecto y de la voluntad. Por lo que vea los actos del intelecto, debemos hablar de ciencia de Dios. Fíjense que como aquí se acababa, pues yo ya le conté a Vero, no sé si se va a poder, porque yo hice estas, pero entonces, porque ya no teníamos más, ¿verdad? Entonces yo le dije a Vero que yo fui añadiendo en lo que hicieron para ir como ilustrando. Entonces, en las criaturas, la naturaleza fija un modo determinado de Dios. En Dios no hay esa potencialidad determinada, sino todo esto que hemos visto que se le ubica en el intelecto, que Dios no tiene intelecto porque es 100% sabiduría o eternamente sabiduría, es ciencia de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la ciencia de Dios, la voluntad, el amor, es el querer. Todos esos actos de voluntad debemos hablar del querer, del amor, de la justicia, de la misericordia, de la bienaventuranza. O sea, todas esas palabras que nosotros utilizamos en Dios, pues es eso, es hablar de las operaciones de Dios. Entonces decimos que Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es tierno, Dios es, bueno, hace alianza, todo ese querer de Dios que la Escritura utiliza ahí una gran variedad de formas de expresarlo. Entonces nosotros debemos ir entendiendo cómo es, una manera de revelarse. Luego habla de la vida, porque lo que toca la vida, por lo que toca la vida, hay que afirmarla en Dios en grado superlativo. Fíjense que estamos utilizando todos los superlativos en Dios, porque Dios no es una idea abstracta, solo para contemplarla. Realmente no. Todo lo que nosotros podamos expresar de Dios, lo vamos a expresar desde nuestra vivencia. O sea, desde lo que nosotros experimentamos internamente, no desde una doctrina enseñada, porque una doctrina enseñada se vuelve como un discurso, no. Si yo no lo experimento, si yo no he entendido el amor de Dios, por ejemplo, y yo hablo del amor de Dios, pero yo no lo he experimentado en mi vida como ser profundamente amada, no por méritos, no porque sea esto del otro, sino porque Dios me ama, porque soy su creación. Pero siempre te han enseñado que es como una recompensa. Fíjate que no. Pero así le han enseñado a uno y así siguen enseñando el canasismo. Si te portas bien, Dios te va a querer, pero no es así, pero así es como le enseñaron. Esa fue la didáctica y esa fue la pedagogía equivocada, porque es una pedagogía medieval de miedo. Si no lo haces, te vas al infierno. Y si no, te vas al infierno.
Ay, ¿Dónde te enseñaron eso, Piña? A mí no me enseñaron nunca eso. Todo lo que tengo es don de Ay, Dios. pues qué dichosa, Susi. ¿Qué te puedo decir? Tuve unas religiosas del Verbo encarnado que la verdad que la doctrina que me enseñaron fue veraz, fue sencilla y nunca hasta la fecha hubo un momento que mi hermana me dijo, da gracias a Dios porque todo lo tienes por don de Él. Todo es don de Él. Sí, todo es, que en otra forma es el tratado de la gracia. Todo es gracia, no hay mérito alguno, todos nos movemos, existimos, por Él somos. Porque hasta la fecha, si te portas mal, Dios te va a castigar. Sí, debemos de cambiar. Por eso decimos, por Él somos, nos movemos y existimos, por Él. Entonces, esa es otra forma de ver las cosas. Pues gracias a Dios, aunque mucha gente diga que Vaticano II es un desastre, para mí Vaticano II pues ha abierto todo ese tipo de cosas y por eso muchas veces pienso que mucha gente pues tal vez no le gusta tanto Vaticano II, pero yo y oigo al Papa y yo digo, yo estoy totalmente en sintonía, no considero que el Papa venga a anular lo del Papa Benedicto y Juan Pablo, porque Juan Pablo era filósofo, Benedicto era teólogo y el Papa es pastor, lleva a la práctica la teología y la filosofía desde el Evangelio, así lo capto yo, a mí no me confunde, pero bueno, hay distintas reacciones en relación a eso. Bueno, pues fíjense que colorín colorado porque la vida, y ahí nos quedamos, pero me estaba diciendo Verónica de que es la semana entrante por un curso que dice que también yo lo debo recibir, entonces dice que grabe la clase y que la suba, pero la voy a grabar yo solita sin ustedes. O si ustedes quieren, estar, nos podemos juntar una tarde y todo, me dice. Betsaida. ¿Qué manda? No es la otra semana. O sí, es el 14, 15, 16. Es la otra semana. ¿O no? Es el 16 tu clase. Y también tenemos curso de formadores. Entonces es hasta la otra. Hasta dentro de 15 días. Ah, va. Entonces no, es que hoy me lo dijo Verónica, yo no sabía. Entonces la otra 15, 16 y 17. El otro es 10, dice. Entonces el otro sí nos vemos, es la otra. Es el 17. 14, 15 y 16, dice lunes, martes, miércoles y jueves. Sí, hasta el 17, el 17 es el día que nos toca. Jueves. Entonces va a haber un curso y esa clase de ese 17 la voy a grabar antes. Entonces, si ustedes quieren, pónganse de acuerdo una hora que podamos todos para que no la graben solitario o si ustedes, pues de todas maneras la voy a grabar, ¿verdad? Si alguien quiere estar y si no, pues la grabo y se las paso ese día. Así me dijo Verónica y eso les comunico. Ok. Así es que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Podemos probar a ver si podemos en un día específico todas también. Sí, tenemos ahí el tiempito para pensarlo. Bueno. Lo que pasa es que el curso de formadores de la Escuela de la Fe son 3 días completos. ¿A qué hora nos vamos a organizar? No, eso sería para la semana entrante. De todas maneras, yo la voy a grabar. La puedo grabar en la noche, en la tarde, y ahorita no tengo clases a ninguna hora. Solo tengo la de la Escuela de la Fe, en la universidad tengo libre, no tenés ahora en la U. No, están en vacaciones. Ah, sí, es que empieza la otra semana. Estamos en vacaciones, entonces tengo libre en la noche, en la tarde, en la mañana. Así es que estoy a las órdenes. Mañana. Y no vas a tener interrupciones, ni preguntas capciosas, ni equivocadas. No, si la grabo, no, pero si se conectan, sí. Claro. No, mejor grabada. Miren, ¿vieron ayer la presentación que hizo en AFI Laje? Yo sí la vi. Qué maravilla, qué hombre más capaz, es un genio. Se las paso para que la vean, vale la pena que la vean. Muchas gracias.